carismático, despiadado, paranoico, generoso y muy malvado. Estas son solo algunas de las palabras que se han utilizado para describir a Jimmy Burke, un hombre que pasaría a la historia como una de las figuras más infames de la ciudad de Nueva York. Inmortalizado en la película de 1990 Goodfellas, donde fue interpretado por el actor Robert De Niro, Jimmy era un hombre complicado y a veces parecía un enigma para sus asociados criminales. Era conocido por su personalidad encantadora, que a menudo utilizaba para ocultar su naturaleza oscura. Jimmy podía mirarte y sonreír, y pensarías que estabas sentado con tu mejor amigo del mundo. Mientras tanto, él ya tenía cavada tu tumba. Nadie sabía en qué posición se encontraba con él, solo que si lo cruzabas o lo descontentabas de alguna manera, no dudaría en eliminarte, sin importar cuál hubiera sido tu relación con él. Jimmy nació el 5 de julio de 1931 en el Bronx, en la ciudad de Nueva York. Nunca supo quiénes eran sus padres, ya que su madre era una prostituta irlandesa que no tenía idea de quién era el verdadero padre. A la edad de 2 años, la madre de Jimmy lo abandonó frente al New York Foundling Home, un orfanato católico para niños pequeños, y durante los siguientes 11 años estuvo entrando y saliendo de docenas de hogares de acogida, donde regularmente fue objeto de abusos de todo tipo por parte de sus padres de acogida. Según los trabajadores sociales psiquiátricos que entrevistaron al joven Jimmy, a la edad de 12 años había sido adoptado por tantos padres de acogida diferentes que tenía dificultades para recordar muchos de sus nombres o rostros. A los 13 años, Jimmy y su nuevo grupo de padres adoptivos estaban regresando a casa en coche cuando Jimmy comenzó a portarse mal en el asiento trasero. Su padre adoptivo, un estricto disciplinario con un temperamento furioso, se dio la vuelta para golpearlo. Esto hizo que apartara la vista de la carretera y el coche se descontrolara y se estrellara. El padre adoptivo de Jimmy murió instantáneamente, lo que le valió el odio de su madre adoptiva, quien lo culpó del accidente y comenzó a golpearlo regularmente. Jimmy solicitó a la agencia de cuidado infantil que lo trasladaran a otra casa, pero durante años se negaron debido a la cantidad de veces que ya había sido movido en el pasado. Sin otras opciones, Jimmy comenzó a pasar grandes cantidades de tiempo fuera de casa y en las calles, donde cometía numerosos delitos menores como robar en tiendas, hurtos, vandalismo y allanamiento de morada. 2 meses después del accidente automovilístico, Jimmy fue arrestado por primera vez y acusado de alteración del orden público en un parque infantil local. La acusación fue finalmente desestimada, pero solo un año después fue acusado de robo después de irrumpir y robar más de $100 de una casa cerca de su hogar de acogida. Fue sentenciado a 6 meses en un centro de detención juvenil en Staten Island. Esta sería la primera de muchas veces en que el joven Jimmy se encontraría encarcelado por el Estado, ya que entre los 16 y 22 años solo disfrutaría de 86 días fuera de prisión. Eventualmente Jimmy fue colocado en un nuevo hogar de acogida y se mudó a la casa suburbana de la familia Burke en Queens, Nueva York. Por primera vez en su vida, Jimmy tuvo un hogar estable con padres que lo amaban y lo trataban con respeto. Se sintió tan fuertemente vinculado a sus nuevos padres de acogida que tomó su apellido como propio y también los visitaría cada día de la madre y día del padre por el resto de su vida. Pero, aunque ahora se encontraba en un hogar amoroso, Jimmy continuó con sus actividades criminales. A la edad de 17 años, se hizo el mejor amigo de un gángster local y asociado de la familia del crimen gambino llamado Dominic Sersani. Dominic y Jimmy estaban involucrados en numerosos esquemas lucrativos como el juego y el préstamo de dinero, pero su negocio principal era crear y cobrar cheques fraudulentos. En septiembre de 1949, Jimmy fue arrestado después de intentar cobrar $3,000 en cheques falsos en un banco de Queens. La policía sabía que Dominic estaba detrás del esquema, así que llevaron a Jimmy a la comisaría 75 en Brooklyn y le esposaron las manos detrás de la espalda. Luego,
Los detectives se turnaron para golpearlo en el estómago y golpearlo en la cabeza con sus porras en un esfuerzo por hacer que se volviera contra Dominic y aceptara testificar en el tribunal. En lugar de ceder, Jimmy mantuvo la boca cerrada y soportó la golpiza. Esto llevó a los fiscales a poner toda la responsabilidad de los cheques falsos sobre Jimmy, lo que le valió 5 años en la prisión de máxima seguridad de Auburn. Jimmy tenía 18 años en ese momento, por lo que esta sería su primera condena larga. La primera experiencia de Jimmy cumpliendo tiempo en una prisión para adultos comenzó en su primer día de sentencia. Fue recibido por más de una docena de los reclusos más duros de la prisión, quienes lo esperaban en el área de recepción. Uno de los hombres le dijo que todos ellos eran amigos de Dominic y que, junto con algunas personas muy poderosas fuera de la cárcel, estaban muy orgullosos de él por no hablar con la policía. También le dijeron que si tenía algún problema mientras estaba dentro, debería acudir a ellos. Mientras estaba bajo custodia, Jimmy comenzó a asociarse con varios miembros de la mafia con los que estaba encarcelado y debido a su carisma pudo formar fuertes amistades con muchos de ellos, lo que más tarde ayudaría en su carrera criminal después de salir de prisión. También se rumorea que, mientras estuvo en Auburn, Jimmy cometió numerosos asesinatos a instancias de varias figuras importantes de la mafia con las que estaba cumpliendo su condena. En 1954 fue liberado y su padre adoptivo le consiguió un trabajo sindical como albañil. El duro trabajo manual pronto transformó a Jimmy de un chico delgado en un hombre musculoso, cuya figura de 1,90 metros y 113 kilos proyectaba una presencia intimidante. No pasó mucho tiempo antes de que fuera notado por uno de los benefactores del bajo mundo del sindicato, un capo de la familia criminal Lucchese llamado Paul Vario, quien había escuchado de Dominic que Jimmy era un trabajador arduo y un buen generador de ingresos, y lo más importante, sabía mantener la boca cerrada. Paul lo puso a trabajar como prestamista y cobrador de deudas, y no pasó mucho tiempo antes de que el carismático Jimmy convenciera a Paul de permitirle abrir su propia operación de juego en el vecindario de Ozone Park, en Queens. Jimmy pronto desarrolló una feroz reputación después de romper personalmente todos los huesos de la cara de un hombre que se negó a pagar sus deudas de juego. Esto le permitió expandir rápidamente sus operaciones y antes de mucho tiempo se convirtió en uno de los mejores generadores de ingresos de Paul, lo que le valió muchos amigos e influencia en el bajo mundo de Nueva York. Sin embargo, no importaba cuánto dinero devolviera a los altos mandos, debido a su ascendencia irlandesa, nunca podría convertirse en un miembro completamente iniciado de la mafia, también conocido como un hombre hecho, ya que solo los italianos de pura sangre que pueden rastrear su linaje hasta el viejo país son elegibles para tal honor. Pero eso no le importaba a Jimmy, quien pronto se convirtió en uno de los hombres más temidos y peligrosos de Nueva York. Esta reputación se solidificó en 1962 cuando conoció a una chica llamada Michelle Moron. Los dos empezaron a salir y Michelle pronto le confió que estaba siendo acosada por un exnovio. Este hombre solía rondar su casa en su coche, gritarle en la calle y acosarla por teléfono a todas horas del día. Jimmy visitó al hombre y le dijo que dejara de hacerlo, pero el exnovio se burló de él y le dijo que se largara. Jimmy se fue tranquilamente, pero regresó un par de días después con una motosierra y desmembró al hombre pedazo a pedazo. La policía descubrió los restos del hombre el día de la boda de Jimmy y Michelle. Sabían sin duda que el crimen había sido obra de Jimmy, pero no tenían pruebas en su contra, por lo que en su lugar lo mantuvieron bajo estrecha vigilancia, considerándolo ahora uno de los criminales más peligrosos de la ciudad. Mientras la operación de juego de Jimmy en Ozone Park resultaba ser altamente rentable, pronto se dio cuenta de que su proximidad al aeropuerto podría proporcionarle oportunidades mucho más lucrativas. Muchos de los que tenían deudas de juego con él también eran empleados del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, por lo que Jimmy les ofrecía un trato a cambio de borrar sus deudas. A cambio de borrar la deuda, el empleado alertaba a Jimmy cada vez que un camión con mercancías valiosas salía del aeropuerto. Luego, Jimmy y su equipo, que incluía a Tommy DeSimone y Henry Hill,
lo secuestraban y robaban la carga. Jimmy entonces tomaba la licencia del conductor del camión y le decía: «Sabemos quién eres y dónde vives». Luego deslizaba un billete de $100 en la billetera del camionero, una práctica que le valió el apodo de Jimmy el Caballero. En ese momento, casi $500 millones en carga se transportaban a través del aeropuerto cada año, por lo que casi todos los grupos criminales de Nueva York estaban, de alguna manera, involucrados en robos en el aeropuerto. Pero en esto, Jimmy era el rey indiscutible, ya que su enfoque de amenazar a los conductores mientras simultáneamente los sobornaba enviaba el mensaje de que, si ayudabas y proporcionabas información sobre mercancías valiosas, Jimmy te recompensaría. Esto le ayudó a crear una compleja red de informantes en todos los niveles del aeropuerto que le mantenían informados sobre cuándo y dónde llegaba el mejor botín. Pero Jimmy también usaba extensamente el miedo para mantener a sus colaboradores en línea, ya que los empleados que alertaban a las autoridades eran rutinariamente asesinados y dejados en los maleteros de los coches estacionados en el área de aparcamiento del aeropuerto como advertencia a otros posibles empleados bien intencionados. Los trabajadores de las aerolíneas que acudían a la policía no tenían ninguna oportunidad, ya que Jimmy tenía a un montón de policías y fiscales corruptos en su nómina que le informaban inmediatamente cada vez que un empleado hablaba con la ley. Pero otras veces, si un jefe sindical o un capataz de envíos se daba cuenta de que algunos de sus conductores estaban informando a los secuestradores y trataban de despedirlos, Jimmy hablaba con Paul, quien luego hablaba con Johnny Dio, el hombre que dirigía los sindicatos para la familia Lucchese. El sindicato entonces presentaba una queja y amenazaba con una huelga. Jimmy estaba generando dinero a montones para la mafia. Estaba generando tanto dinero con sus secuestros que, en un movimiento sin precedentes, la familia Lucchese y la familia Colombo tuvieron una reunión y finalmente acordaron compartir sus servicios. El hecho de que dos familias del crimen italiano negociaran para compartir los servicios de un irlandés solo añadió a la fama y el estatus de Jimmy como uno de los criminales más poderosos del país. En enero de 1967, Henry Hill estaba en la terminal de Air France vendiendo cigarrillos de contrabando a los trabajadores. Mientras estaba allí, se reunió con Bobby McMahon, el capataz de carga que había trabajado con Air France durante tanto tiempo que era comúnmente conocido por el apodo de Frenchy. Bobby era uno de los mejores clientes de cigarrillos de Henry y también uno de los mejores informantes de Jimmy. Un par de semanas antes, Bobby había informado a Jimmy sobre una pequeña caja de valiosos vestidos de seda que acababan de llegar. Una vez que los robó, pudo venderlos por más de $18,000. Ahora, Bobby tenía otro dato que estaba ansioso por compartir con Henry. Le dijo que Air France volaba rutinariamente dinero en efectivo estadounidense que había sido cambiado por dinero francés en el extranjero y que generalmente venía en varias bolsas de lona blanca, cada una conteniendo $60,000. Como en ese momento estaban construyendo una nueva sala de almacenamiento de cemento, las bolsas de dinero estaban siendo almacenadas en la oficina de carga sin ninguna protección. Era el golpe perfecto. Henry inmediatamente se lo contó a Jimmy, quien reunió a un equipo y planeó el robo para ese fin de semana. Henry, Tommy y dos más de los hombres de Jimmy condujeron hasta la terminal de Air France en coches de alquiler con matrículas falsas. Todos estaban armados con pistolas y el plan era irrumpir en la oficina de carga, atar a cualquiera que estuviera adentro, luego tomar el dinero y escapar. Cuando los cuatro llegaron, se dieron cuenta de inmediato de que ese plan no funcionaría, ya que había más de 30 empleados alrededor de la oficina de carga. También había muchos más cerca descargando camiones. Los paquetes de dinero eran visibles y estaban apilados contra la pared en la oficina, tal como Bobby había dicho, pero desafortunadamente no tenían la suficiente fuerza de personal para reunir a todos, por lo que se fueron esa noche con las manos vacías. Al día siguiente, Henry le dijo a Bobby que necesitaban otra manera, pero Bobby explicó que eso sería difícil porque nunca sabía exactamente cuándo llegaba el dinero ni cuánto tiempo estaría allí.
Durante las semanas siguientes, cada vez que Henry viajaba a la terminal de Air France, veía cómo la sala de almacenamiento de cemento se acercaba cada vez más a su finalización hasta que, finalmente, un día estuvo terminada. La única llave de la sala la tenía un guardia de seguridad de una agencia privada y el hombre la mantenía consigo en todo momento. Si Bobby o cualquiera de los otros empleados de Air France necesitaban acceder a la sala de almacenamiento, él iba con ellos para abrir la puerta, sin dejar nunca la llave fuera de su posesión. Podrían simplemente asaltar al guardia, pero el problema con eso era que no tenían forma de saber si el dinero estaría allí. Eventualmente, los conspiradores acordaron que la única solución era de alguna manera conseguir la llave del guardia, hacer una copia y luego devolverla antes de que él se diera cuenta de que faltaba. Hicieron que Bobby se hiciera amigo del guardia y lo llevara a tomar unas copas en un bar local. Mientras estaba fuera, Henry y Tommy irrumpieron en su apartamento, revolvieron el lugar, pero no pudieron encontrar la llave en ningún lado, lo que los llevó a darse cuenta de que el guardia se tomaba su trabajo tan en serio que mantenía la llave en su posesión en todo momento, incluso los fines de semana. Jimmy estaba impaciente, sabía que tenía un gran día de pago en camino y todo lo que se interponía en su camino era un guardia de seguridad demasiado entusiasta. Mencionó la idea de que la próxima vez que Bobby les dijera que el dinero estaba en la sala de almacenamiento, secuestrarían al guardia de seguridad, robarían el dinero y luego lo matarían. Jimmy se inclinaba por esta opción hasta que escuchó a Henry mencionar que cuando él y Tommy irrumpieron en el apartamento del tipo, notaron un montón de revistas para adultos tiradas por el suelo. En ese momento, Jimmy tuvo un plan ingenioso. Un par de días después, Bobby se reunió con el guardia de seguridad y le dijo que tenía una sorpresa para él. Los dos fueron a un motel y allí, esperando en una de las habitaciones, había una prostituta que se parecía a Natalie Wood. Bobby luego hizo una excusa de que tenía que volver al trabajo y dejó a los dos solos. Siguiendo las instrucciones de Jimmy, la chica sugirió que los dos bajaran a la bañera de hidromasaje privada para conocerse mejor. También se aseguró de que la puerta quedara desbloqueada. El guardia de seguridad se despojó de su ropa ansiosamente y los dos se pusieron albornoces y bajaron. Un par de minutos después, Henry entró en la habitación y comenzó a revolver los pantalones del guardia de seguridad. Agarró su llavero y luego salió corriendo del motel y se metió en el coche de Jimmy, que lo estaba esperando. Los dos se dirigieron a toda prisa a un cerrajero local porque el guardia tenía un llavero entero con 18 llaves y no estaban seguros de cuál era la que querían. Hicieron que el cerrajero duplicara las 18 llaves. Cuando estuvo listo, Henry volvió rápidamente al motel y puso el llavero exactamente donde lo había encontrado. El guardia nunca sospechó nada. Un par de días después, Bobby llamó y dijo que el dinero estaba en la sala de seguridad y que el camino estaba libre. Con la llave de la sala de almacenamiento en mano, la parte difícil del atraco había terminado. Henry y Tommy entonces entraron en la terminal de carga de Air France, usaron la llave para entrar a la sala y simplemente salieron con $480,000 en efectivo y más de $300,000 en joyas. Antes de que Jimmy pudiera pagarse a sí mismo, primero tuvo que entregar $100,000 a su capo, Paul Vario. Además, dado que el aeropuerto Kennedy era considerado territorio conjunto tanto de los Lucchese como de los Colombos, también tuvo que enviar $100,000 al capo que dirigía el aeropuerto para los Colombos. La parte de Jimmy del robo fue de $60,000 y con eso compró un bar cerca del aeropuerto llamado Robert's Lounge, que eventualmente se convertiría en un popular punto de encuentro de la mafia, así como en un cementerio donde muchos de los enemigos de Jimmy terminarían enterrados en el sótano. En este momento, la banda de secuestro de camiones de Jimmy continuaba atacando los camiones que salían del aeropuerto y, dado que actuaban regularmente con información privilegiada, siempre tenían éxito. Pero eso no significaba que el secuestro de camiones fuera la única fuente de ingresos de Jimmy, ya que ganaba casi tanto dinero vendiendo cigarrillos de contrabando. En Nueva York,
los cigarrillos costaban casi el triple que en el sur debido a los impuestos, por lo que Jimmy había ideado una extensa operación de contrabando y tenía docenas de camiones yendo y viniendo de Carolina del Norte a Nueva York. Los camiones estaban llenos de cartones de cigarrillos comprados en Carolina del Norte y luego vendidos en la ciudad de Nueva York con un inmenso beneficio. Para ayudar en esto, Jimmy reclutó a su viejo amigo Dominic Cersani. Jimmy y Dominic habían permanecido como amigos cercanos todo este tiempo e incluso frecuentemente se iban de vacaciones juntos con sus esposas. Pero eso no importó cuando una noche Dominic fue detenido por la policía mientras conducía un camión lleno de cigarrillos ilegales. En 1949, Jimmy había mantenido la boca cerrada mientras era interrogado por la policía para no implicar a Dominic, pero él no devolvió el favor y le contó a la policía todo lo que sabía sobre el negocio de contrabando de cigarrillos de Jimmy, incluyendo información sobre un envío entrante. Pero Jimmy no fue tomado por sorpresa, ya que un espía que tenía en la oficina del fiscal del distrito de Brooklyn le avisó de lo sucedido. Un par de días después, la policía detuvo el camión solo para descubrir que estaba completamente vacío. Dominic, que no tenía idea de que había sido descubierto, le dio a Jimmy y a su esposa boletos para un viaje con todo pagado a Florida. Pero antes de que pudiera ir, Jimmy le dijo que quería llevarlo a dar un paseo. Cuando Dominic se subió al coche, fue estrangulado con un alambre de piano por Tommy De Simone, que había estado escondido en el asiento trasero. Jimmy y Tommy luego llevaron el cuerpo de Dominic de vuelta al Roberts Lounge y lo enterraron en el sótano. Tommy era el ejecutor más notorio de Jimmy, un hombre conocido en todo el inframundo de Nueva York por ser extremadamente violento e impredecible. A Jimmy le gustaba tenerlo cerca por eso, aunque a veces se pasaba un poco. Como una vez, cuando un representante sindical no cooperativo le estaba causando problemas a Jimmy, él envió a Tommy a la casa del hombre con estrictas órdenes de solo intimidarlo, pero tan pronto como Tommy vio al hombre, lo atacó y golpeó tan salvajemente que no sobrevivió. Jimmy se enfureció cuando escuchó la noticia, pero no castigó a Tommy por no seguir las órdenes, ya que entendía lo poderosa que puede ser el arma del miedo. A partir de ese momento, los sindicatos nunca más le causaron problemas. Tommy estaba fuera de control y su comportamiento cada vez más inestable hacía que fuera fácil para Jimmy manipularlo, lo cual pronto haría para ayudar a resolver un gran problema. En julio de 1970, William Ben Vena, comúnmente conocido como Billy Batts, fue liberado de prisión después de cumplir 8 años por vender drogas a un agente encubierto. Mientras Billy estuvo ausente, Jimmy se hizo cargo de su lucrativo negocio de préstamos ilegales, el cual ahora quería recuperar, y Jimmy no tenía intención de permitir que eso sucediera. El problema era que Billy era un hombre hecho, y no importaba cuánto dinero ganara Jimmy para la mafia, nunca tendría ese honor. Si quería mantener el negocio de préstamos, necesitaba encontrar una manera de deshacerse de Billy. Una solución surgió durante una fiesta en el Roberts Lounge, que tuvo lugar para celebrar la salida de Billy de prisión. Durante la noche, un Billy borracho comenzó a burlarse de Tommy, diciéndole que se fuera a casa y trajera su caja de lustrar, una referencia al hecho de que cuando era más joven, Tommy había sido el limpiabotas para todos los mafiosos mayores como Billy. Esto enfureció a Tommy y en las semanas siguientes a la fiesta, Jimmy alentó este enojo tras puertas cerradas, lo que llevó contra todo pronóstico a la eliminación de Billy Batts. Jimmy estaba en la cima del mundo, pero las cosas no permanecerían doradas por mucho tiempo. Un año después del asesinato de Billy, Tommy se encontró en prisión por secuestro de camiones. Poco después, tanto Jimmy como Henry también fueron enviados a prisión por golpear a un apostador de Florida que, desafortunadamente para ellos, tenía una hermana que trabajaba como mecanógrafa para el FBI. Con Jimmy, Henry y Tommy encerrados, el grupo de secuestro en el aeropuerto dejó de operar. La fuente principal de ingresos de Jimmy se secó mientras estaba en prisión, lo que no era bueno para el hombre que Henry describiría más tarde como un jugador degenerado, el tipo de persona que apostaría por 2 cucarachas corriendo por el suelo. Sus deudas por juego se acumularon ya que ya no podía pagar los intereses.
Para cuando Jimmy y Henry fueron liberados de prisión bajo libertad condicional en julio de 1978, él necesitaba dinero rápido. Afortunadamente para él, mientras Henry cumplía su condena en la penitenciaría de Louisburg, en Pensilvania, entabló amistad con un mafioso de Filadelfia llamado Paul Massey, quien quería que Henry y Jimmy participaran en una estafa poco ortodoxa que estaba intentando llevar a cabo. El esquema involucraba apostar en juegos de baloncesto universitario donde dos miembros del equipo de baloncesto masculino de Boston College habían acordado asegurarse de que en los juegos donde eran favoritos para ganar, el margen de victoria fuera menor que las probabilidades de los apostadores. Henry y Jimmy apostarían contra la línea y colocaron apuestas pequeñas con corredores de apuestas en todo el país para no levantar sospechas. Para ayudar en esto, Henry trajo a un amigo corredor de apuestas llamado Marty Krugman. A cambio de su ayuda, los jugadores recibían $2.500 por juego, mientras que Jimmy y su equipo ganaron más de $1 millón durante la temporada. Pero un esquema mucho más lucrativo estaba a punto de caer en manos de Jimmy. El corredor de apuestas Marty Krugman tenía un cliente que era supervisor de envíos en la terminal de carga de la aerolínea alemana Lufthansa en el aeropuerto internacional John F. Kennedy. El hombre se llamaba Louis Werner y durante los últimos 11 años había estado intentando mantener a flote a su esposa separada, a su novia, a un prestamista y a un hábito de juego de $400 al día con un salario anual de $15,000. Él debía $20,000 a Marty, pero en lugar de exigir su dinero de vuelta, Marty lo mantuvo a la expectativa y permitió que su deuda de juego creciera cada vez más, con la esperanza de que algún día proporcionara una pista lucrativa sobre algo que llegaba al aeropuerto. Esa oportunidad llegó a finales de 1978, cuando Werner le habló sobre el atraco de su vida. Al igual que Air France, Lufthansa también traía grandes cantidades de dinero estadounidense no rastreable que se guardaba en una bóveda. Werner afirmó que a las 3 de la madrugada todo el turno de noche hacía un descanso y todos comían juntos en la sala de empleados, lo que facilitaría que un pequeño grupo de hombres armados redujera a todos los empleados y abriera la bóveda para robar el dinero. Marty llevó la información a Henry, quien a su vez la llevó a Jimmy, quien comenzó a prepararse para lo que sería el robo del siglo. Jimmy reunió a un equipo de sus secuestradores más hábiles y comenzó una planificación extensiva, consciente de que si fallaban, probablemente significaría una larga estadía en prisión federal. Tommy y Bobby McMahon liderarían a los pistoleros en el interior, mientras que Parnell Stacks Edwards se encargaría de los vehículos de escape. El hijo mayor de Jimmy, Frank, conduciría un coche señuelo para despistar a cualquier policía que los persiguiera. En total, 6 hombres llevarían a cabo el robo, y Jimmy se aseguró de que cada hombre conociera su papel y se entrenara exhaustivamente mediante simulacros en el sótano de Roberts Lounge. El 11 de diciembre de 1978, una furgoneta Ford negra se detuvo silenciosamente fuera de la terminal de carga de Lufthansa en el aeropuerto. Después de cortar con cortafierros el candado de la puerta, 4 pistoleros enmascarados entraron sigilosamente en la terminal. Se dirigieron inmediatamente a la sala de descanso y en el camino se encontraron con un empleado que se dirigía al mismo lugar. Tomaron al hombre como rehén a punta de pistola y continuaron su camino. Dentro de la sala de descanso había otros 5 empleados de Lufthansa, todos ellos atados y obligados a permanecer en el suelo. Los secuestradores tomaron al supervisor y le exigieron que les dijera si había alguien más en el almacén. Él dijo que faltaban 2 empleados más. Uno estaba abajo, así que el supervisor tuvo que llamarlo a la sala de descanso. Cuando llegó, los hombres armados lo interceptaron y lo ataron junto con los demás. El último empleado estaba fuera de la terminal y notó una furgoneta negra extraña estacionada justo afuera de la cerca con las luces apagadas. Cuando se acercó a la furgoneta, rápidamente fue agarrado y golpeado con una pistola por los 2 hombres armados que esperaban dentro. Luego lo ataron y lo llevaron a la sala de descanso con los demás rehenes.
Con todos los empleados contabilizados, los hombres armados tomaron al gerente y le ordenaron que abriera la bóveda. Dentro vieron 72 cajas llenas de dinero, tal como Werner había dicho. Los hombres en la furgoneta la condujeron hasta el muelle de descarga y luego todos los pistoleros formaron una línea entre la bóveda y la furgoneta, comenzando a cargar las cajas de dinero. Les tomó más de 30 minutos cargar todas las cajas en la furgoneta, luego hicieron su escape. En total, tomaron un poco menos de 1 hora y media para completar el robo. Salieron del aeropuerto y se dirigieron a una casa segura en Brooklyn, donde se encontraron con Jimmy. Luego, el dinero fue sacado de la furgoneta y colocado en los maleteros de 2 autos que él tenía esperando allí. Con el dinero cargado, los 2 autos se fueron. Inicialmente, Jimmy creyó que el botín sería de $2 millones, pero cuando contaron todo el dinero, descubrió que en realidad eran más de 5 millones, además de $800,000 en joyas. Jimmy y su equipo habían perpetrado uno de los robos de efectivo más grandes del momento. Este debería haber sido su logro más destacado, pero en cambio fue el comienzo del fin. Debido a la reputación de Jimmy como el mejor ladrón de aeropuertos de la ciudad, la policía y el FBI lo sospecharon instantáneamente a él y a su equipo. Sus sospechas se confirmaron apenas 2 días después, cuando encontraron la furgoneta de escape. Parnell Stacks Edwards debía llevarla a un depósito de chatarra en Nueva Jersey después del golpe, pero en su lugar se drogó y la dejó estacionada frente a la casa de su novia, bloqueando un hidrante de incendios. La policía confiscó la furgoneta y pronto descubrió las huellas de Stacks por todas partes. Los empleados que habían sido tomados como rehenes identificaron la furgoneta como la misma que habían visto la noche del robo. Dado que Stacks era un conocido asociado de Jimmy y su equipo, la policía esperaba que si lo encontraban, accedería a testificar en el tribunal. Pero Tommy lo encontró primero y por orden de Jimmy le disparó a Stacks 6 veces en la parte posterior de la cabeza. Pero el daño ya estaba hecho y el FBI identificó a Jimmy y a sus hombres como los perpetradores más probables. Pusieron bajo estricta vigilancia al equipo de Roberts Lounge, siguiéndolos en helicópteros y autos sin marcar a donde quiera que fueran y colocando escuchas en todos sus teléfonos, incluidos los de Roberts Lounge y todos los teléfonos públicos cercanos en la calle. Jimmy sabía que estaban siendo vigilados y se volvió más y más paranoico. Temía que, al igual que Stacks, otros miembros de su equipo pudieran meter la pata y llevar a la policía directamente hacia él. Con su paranoia creciente, también fue acosado continuamente por Marty Krugman, quien quería su dinero. Cada día después del golpe, Marty localizaba a Jimmy y exigía nerviosamente los $500,000 que creía que se le debían por proporcionarles la información. Jimmy estaba convencido de que Marty hablaría con el FBI, así que el 6 de enero, Marty desapareció. Hasta el día de hoy, su cuerpo no ha sido encontrado. Con la presión aumentando, Jimmy decidió deshacerse de algo de su efectivo y compró $500,000 en cocaína a un traficante de Florida llamado Richard Eaton. Cuando llegó la cocaína, Jimmy descubrió que era falsa. Poco después, Richard y un socio fueron encontrados colgando en la parte trasera de un camión congelador. Ambos habían sido torturados hasta la muerte. Con el negocio de drogas resuelto, Jimmy volvió a atar cabos sueltos. Debido a su paranoia, estaba convencido de que necesitaba deshacerse de absolutamente cualquiera que pudiera vincularlo con el robo. Luis Cofora, un experto en lavado de dinero a quien Jimmy había hecho amigo en prisión, fue el siguiente en irse. Dentro de semanas del golpe, Luis había comprado a su esposa un Cadillac rosa hecho a medida que conducía cerca de las áreas donde el FBI aún estaba investigando. Tanto Luis como su esposa desaparecieron en marzo de 1979 y, al igual que Marty Krugman, sus cuerpos nunca han sido encontrados. En mayo, Joe Manry y Bobby McMahon, 2 supervisores del turno de noche en el aeropuerto que habían ayudado a Jimmy a planificar el robo de Air France una década atrás y también habían proporcionado información útil sobre el robo de Lufthansa,
fueron encontrados muertos en el asiento delantero de un automóvil estacionado. Ambos habían sido tiroteados en la cabeza. Al mes siguiente, Paulo Lacastri, asociado de la familia Gambino, cuyo trabajo era supervisar los planes del robo y garantizar que los Gambino recibieran su corte acordado de $200.000, fue encontrado muerto. El próximo objetivo de Jimmy fue Louis Werner, pero la policía lo capturó antes de que Jimmy pudiera actuar. Werner fue acusado por su participación en el robo y eventualmente aceptó ayudar a la policía a derribar a Jimmy. Sin embargo, esto no llegaría a ninguna parte, ya que para entonces Jimmy había matado a todos los que podrían vincularlo con Werner. Finalmente, Werner fue la única persona acusada por el robo. Mientras Jimmy permanecía escondido, Henry fue arrestado el 27 de abril de 1980 y acusado de tráfico de drogas. Había estado operando un negocio de contrabando de drogas y uno de sus distribuidores lo había delatado. Cuando Henry pagó la fianza, Jimmy le dijo que necesitaban reunirse urgentemente. Los dos se encontraron en un restaurante concurrido, donde Jimmy le pasó un cerillo con una dirección en Florida. Jimmy dijo que se reunieran allí porque tenía una oportunidad de negocio lucrativo en el que necesitaba su ayuda, pero Henry creyó que Jimmy en realidad lo estaba preparando para ser asesinado. Enfrentándose a 20 años de vida en prisión federal, Henry aceptó convertirse en informante y entró en el programa de protección de testigos a cambio de inmunidad completa. Henry cooperó con el FBI y el Departamento de Policía de Nueva York, proporcionándoles horas interminables de confesiones grabadas y detalles de todo lo que sabía sobre Jimmy, Paul Vario y toda la familia Lucchese. Con el testimonio de Henry Hill sobre la mesa, finalmente Jimmy fue condenado a 45 años de prisión. Cuando se filmó Goodfellas en 1990, Jimmy Burke aún estaba vivo y en prisión. Desde prisión, intentó atacar a Henry Hill ofreciendo una recompensa de $2 millones por su cabeza, pero Henry logró escapar de cualquier intento de asesinato por parte de Jimmy y de toda la mafia que quería eliminarlo por soplón. Mientras cumplía su condena en una penitenciaría de Nueva York, Jimmy desarrolló cáncer de pulmón y falleció el 13 de abril de 1996, a los 64 años. Si te ha gustado la historia del paranoico Jimmy Burke, entonces no deberías perderte la historia de su ejecutor principal, el psicópata y despiadado Tommy DeSimone. El video lo tienes justo ahora en pantalla.